Bueno, ¿cómo estás, Roxana? Buen día. Hola, ¿cómo andás, Moni? Tanto Bien, tiempo. Bueno, tanto tiempo bueno, no. bueno, tanto tiempo no, pero sí, cuánto tiempo que no nos comunicábamos con los estudiantes de la Tecnicatura, yo por lo menos, que no soy docente de la carrera, sino que estoy acompañando un poquito en todas las asignaturas. Bueno, por eso, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo nos ven a los estudiantes. Eh, Parece que era interesante, antes del inicio de este segundo cuatrimestre, conversar acerca de algunas cosas. ¿Qué te parece? Me parece genial. También buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y es cierto que ya ha transcurrido el primer cuatrimestre, porque esta clase es para el segundo cuatrimestre, el inicio del segundo cuatrimestre. Ya tenemos un recorrido, los profesores, pero también los estudiantes, que vuelve interesante, enriquece un poquito más estas experiencias que han tenido. Y también como profesores hemos podido observar algunas de las cuestiones que han hecho al cursado, como todo cursado de los niveles superiores, llevan un tiempo de acomodamiento y demás con cada una de las carreras. Y bueno, en función de eso y para reforzar algunas cuestiones, es que me parece que es lo ideal comenzar con este tipo de conversación, de charla, Exacto. así Bien, después arrancamos de lleno ya con las con las materias. asignaturas, claro. Exactamente. Bueno, en este cortito intercambio que vamos a tener, una de las cosas que queremos traer a la discusión o que queremos poner sobre la mesa es la cuestión del glosario. El glosario, ¿a qué me refiero con el glosario? El repertorio de palabras que remiten a conceptos y que son fundamentales a la hora de definir el rol de cuidadores, la orientación de la carrera y lo que serían los aspectos básicos sobre los cuales se organiza el conjunto de la formación. Nosotros ya lo hemos explicado en distintas asignaturas, sin embargo, una de las cosas que advertimos, y debo decir que no solo en los estudiantes, sino que advertimos en general en el espacio que compartimos y fuera de él, es la persistencia de algunos arcaísmos, algunas formas viejas en las formas de nombrar. Primero habría que decir, ¿para qué sirve un glosario? Un glosario, en tanto repertorio de conceptos fundamentales, es como una caja de herramientas. ¿Sí? Es lo que a uno le permite decir, bueno, lo mismo que, qué sé yo, el electricista cuando tiene que ver si hay energía en una boca, toma un buscapolo, sea este buscapolo manual o digital. Sí, Uno también, frente a determinadas cosas, tiene que acudir a la herramienta específica, al concepto específico, para saber que ni está corriendo riesgo uno, ni le está haciendo correr riesgo a otro, ni va a pasar allí ningún inconveniente que ponga en juego aquello que tenemos que hacer y que signifique un desmedro para la persona con la que estamos trabajando. Eh, Capaz que los estudiantes se preguntarán, pero Mónica, ¿tan grave será como que me dé corriente en un tomacorriente si está con energía? Sí, puede ser tan grave, porque hay un principio básico que orienta toda la formación en la tecnicatura, que es el respeto por los derechos de las personas. Y esos derechos están consagrados en convenciones, están consagrados en legislaciones específicas y son el resultado de una larga lucha social por sí. el reconocimiento de estas personas con determinados derechos y obligaciones. Te voy a dar, porque hasta acá parece que nos ponemos re misteriosas. En realidad, yo quisiera hablar de la persistencia de el término abuelitos o viejitos para referirse a las personas mayores.
¿sí? Es algo instalado socialmente. Algo, es algo instalado socialmente, de la misma manera que los pacientes externados de salud mental, los loquitos, o las personas con discapacidad, el discapacitado. ¿Sí? Todas esas formas de nombrar, por más que algunos me digan, como me han dicho ya varias veces, que cuando le dicen el viejito, el abuelito es cariñoso, para nosotros que vamos a ser profesionales del ámbito del cuidado, deberían ser completamente desterradas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos persona mayor, nos remitimos a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores y nos referimos a a las regulaciones, las leyes que definen ese sujeto de obligación y de derecho, que es la persona mayor, y que le confieren unas características, confieren unas determinadas características que son justamente aquellas que han querido destacarse y sostenerse por la necesidad de que esas personas no sean segregadas, discriminadas negativamente. ¿Sí? Entonces, no da lo mismo llamar a las cosas de cualquier modo. ¿Sí? Por lo menos no en el contexto de la tecnicatura y no en el contexto de la práctica profesional. Entonces, de a poquito, a ver, porque yo puedo haber aprobado con muy buenas calificaciones mis materias que se refieren a los derechos de las personas mayores y las personas con discapacidad. Pero si no soy capaz de hacer la transformación que es precisa en mi cabeza en relación con la configuración de ese sujeto con el cual me comunico, para el cual trabajo, al cual asisto, estamos en un problema. Efectivamente. Y además, por lo menos en la materia aspectos socioculturales de la vejez y la discapacidad, es lo que se aborda, digamos, ¿no? Las denominaciones como construcciones sociales también. Exactamente. Entonces tiene que ver con esta cuestión de cómo mencionamos, qué conceptos claro. manejamos. ¿Esto por qué? Porque los estudiantes tienen que saber, como también los profesores de la tecnicatura, que ya en este tramo es un contenido evaluable, además. Eso. ¿Sí? Es decir, que si en un informe, si en una exposición, si en un examen se me cuela viejito por persona mayor, desapruebo. Claro. Pero no desapruebo porque nos vamos a poner, porque nos ponemos puristas con el lenguaje o una cosa así. Desapruebo porque quiere decir que ese sujeto que yo estoy intentando definir para relacionarme con él en atención a su cuidado y sus derechos, no lo estoy reconociendo como tal. ¿Sí? ¿Sí? Finalmente es una cuestión de límite, de toma de posición. Yo quisiera que los estudiantes comprendan esto. No es que, ¿por qué decimos persona con discapacidad y no discapacitado? Ya lo hemos hablado esto. Sí, lo hemos hablado. La discapacidad es un proceso. Todos tenemos alguna diferencia funcional, ¿sí? De distinta índole. Entonces es fuertemente discriminatorio por un lado y restrictivo para la persona si nosotros lo reconocemos en ese lugar. Y fíjate la consecuencia. Si yo pienso que una persona es discapacitada o una persona está en curso en un proceso de discapacidad, si yo pienso que su discapacidad es permanente, entonces me voy a limitar a hacer las cuestiones mínimas de su cuidado y su supervivencia. Pero si yo pienso que esa persona está en un proceso reversible, ¿sí? Es decir, que esa persona tiene la oportunidad de cambiar, voy a poner todo mi esfuerzo y toda mi dedicación y todas mis herramientas al servicio de que esa persona mejore. Exactamente. Esa es la diferencia. A eso me quiero referir cuando digo, no es lo mismo nombrar igual, porque la consecuencia es fáctica, se da en los hechos y se da en el propio desempeño de la tarea de cuidado. ¿Sí? Exactamente. Lo mismo nos pasa con las personas mayores. Viejo trae consigo una valoración negativa
y de alta pasividad. El viejo, el jubilado, el viejito, ¿sí? Trae una carga, primero, de terminalidad, de finalización, de cierre, y por otro lado, una pasividad. Entonces, si yo pienso que estoy trabajando con un viejito, con un jubilado, no se me va a ocurrir que a lo mejor esa persona quiere reinsertarse en el mundo del trabajo. No se me va a ocurrir que a lo mejor esa persona quiere hacer un cambio de vida y entonces, por ejemplo, iniciar una actividad artística o física. ¿Sí? ¿Por Efectivamente. qué? Porque en los dos casos, o en todos los casos de las personas con las que trabajamos, porque así lo marcan las convenciones, nosotros tenemos que trabajar para lograr el mayor nivel de autonomía y autovalimiento. Para lo cual tenemos que estar convencidos de que nuestro trabajo ayuda a que esas personas conserven e incluso incrementen capacidades que los hagan autónomos. Si nosotros los nombramos desde el lugar tradicional, nos estamos privando nosotros, ¿sí? Y los estamos privando a ellos de esa oportunidad de salir del lugar en el que están para ir hacia un lugar mejor. Exactamente. Entonces no es que nos ponemos picarones y caprichosos y qué sé yo, es que es necesario que demos esta batalla, que en la cultura viene rara, viene tarde, pero que nosotros aquí tenemos la obligación de dar. Exactamente. Y se corresponde también un poco con esto que hacíamos hincapié en el primer cuatrimestre de la propia reflexión de nuestra práctica, de nuestras propias concepciones al respecto, porque uno en general actúa en función de sus creencias y de todo esto que fuimos absorbiendo desde la cultura, la sociedad. Exactamente. ¿Sí? Entonces, poder rever la carrera apunta a que nosotros podamos rever todo esto y en la práctica, justamente, poder generar ese cambio que en verdad las convenciones proponen y todo lo demás. Bueno, fíjate que aquí estamos hablando de la definición del sujeto del cuidado, que probablemente es una de las cosas más importantes, pero en línea con esto, también hay palabras como observación participante, una serie de cuestiones que provienen de las distintas asignaturas que tienen todas ellas, una parte teórica y una parte práctica, que van definiendo esta caja de herramientas. Observación participante no es miro con atención nada más. No, claro. Entonces, todas las asignaturas, las prácticas, fisiopatología, han ido aportando palabras que remiten a conceptos que son fundamentales para comprender quién soy, lo que hago, dónde estoy, para quién trabajo, cómo es la persona con la que trabajo y cómo debo hacerlo. Efectivamente. ¿Sí? Y allí cobra mayor importancia hacer hincapié, me parece, en esta clase que estamos haciendo o en esta charla que estamos manteniendo, porque vuelvo a repetir, transcurrido ya el primer cuatrimestre, ya las mismas personas pueden ir armándose su propio glosario sin necesidad, por ejemplo, de que sea una actividad. Pienso que a esto estamos apuntando, ¿no? Exactamente. Apropiarse de los conceptos. Claro. Es más, si los estudiantes consideran, y así nos lo hacen saber, que es importante que empecemos a organizar un glosario de la tecnicatura, le pediremos colaboración a los docentes y lo haremos también con ellos, e iremos construyendo ese glosario para ponerlo a disponibilidad de todos. De cualquier manera, me parece que es muy valiosa la experiencia individual, es decir, lo que cada quien rescate para sí. Totalmente. Pero si los estudiantes estiman que es importante que hagamos el esfuerzo de construir colectivamente este glosario, también lo podemos hacer. Podríamos armarlo tranquilamente, sí, claro. Vos sabés que me da un poco de cosa, porque capaz que piensan que nos estamos poniendo muy hinchas con esto. Pero yo estoy segura que a la larga todos vamos a comprender que es la mejor manera de trabajar. Sí, porque además, como en todas las carreras, ¿no? De nivel superior, uno debe apropiarse de las palabras claves que van definiendo, en definitiva,
el campo específico en el que estás. Este es el campo del cuidado donde trabajas directamente con la persona. El impacto que tiene lo que uno dice, lo que uno dice va en consecuencia con lo que uno hace. Claro. Es esto lo que vos estabas diciendo recién, ¿no? Entonces, el hecho de comprender eso, a veces con el simple cambio de denominación, en el otro provoca ese cambio que uno espera. O sí, que uno además en este punto, Roxana, las palabras son como llaves, ¿no? Uh-huh. Como contraseñas, como llaves, como claves, ¿verdad? Sí. Que nos ahorran tiempo en la medida en que entre vos y yo decimos personas mayores y ya sabemos, no tenemos que explicar un montón de cosas, y es una llave que nos abre a un campo de intervenciones, de discusiones y de mucho más rico que si todas las veces tuviéramos que estar desambiguando y explicamos qué decimos cuando decimos personas mayores. Entonces, los conceptos son eso. Los conceptos, las palabras, en esta dimensión, son como llaves, como claves, como contraseñas que abren las puertas a discursos y prácticas adecuadas. ¿Sí? Son como contraseñas y además son como contraseñas que dibujan el espacio profesional, el campo profesional en el cual nos vamos a desempeñar. Exactamente. Y pensando efectivamente en el campo profesional y ya en la práctica, cuando estás trabajando como cuidador, digo, a veces inclusive no solo en la persona a la que le estás cuidando, sino también a su entorno, a su familia, porque a veces en la misma familia nos pasa que vos con ese cariño le vas limitando sin darte cuenta las posibilidades al otro. Y capaz el cuidador es la persona ideal para decir, no, bueno, está bien, podrá tener algunas limitaciones, pero tiene las posibilidades de otras. Exactamente. Eso sería lo deseable, ¿verdad? Eso sería lo deseable. Efectivamente. Bueno, qué sé yo, me parece que es interesante como para seguir pensando. Uh-huh. Queda la inquietud planteada. Bien. Insisto, si los estudiantes consideran que tenemos que ir organizando un rosario de la tecnicatura colectivo, lo haremos, pero en principio mi recomendación, por mi propia experiencia profesional, es que cada quien tiene que ir armando su propia cajita de herramientas, independientemente de que construyamos uno colectivo, ¿sí? Uh-huh. Cada quien tiene que ir haciendo reserva para sí de aquellas cosas que son valiosas y que le van a permitir, cuando la situación se pone difícil y hay que tomar una decisión, estar seguro de que el lugar en el que está parado es el lugar correcto y el que le conviene. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por todo, Moni, gracias por siempre estar y acompañarnos. No, y además, excelente inicio de cursada para nuestros estudiantes. Nosotros estamos re contentos de que estén ahí. Totalmente. Y además este año estamos con la nueva cohorte, así que van a tener compañeros con quienes probablemente puedan compartir sus propias experiencias también de la cursada, que es muy rico. Seguramente que sí. En alguna instancia seguramente que sí. Tal vez antes de fin de año planteemos un encuentro presencial en algún lado. No sé si para estudiar, pero sí para conversar todos, primera y segunda cohorte. Lo estoy pensando todavía a ver cómo lo vamos a hacer, pero no estaría nada mal que nos juntáramos para vernos las caras, por ejemplo. Seguro. Bueno. Hasta la próxima, Ro, hasta la próxima, estudiante. Hasta luego. Un gusto, gracias.